Esto pasó hace solo unos meses. Me mudé a la antigua casa de mi abuelo en una pequeña ciudad. Siempre había sentido curiosidad por él. Después de su muerte, decidí que era hora de descubrir lo que había dejado. Al principio, todo era tranquilo. La casa, de estilo victoriano, tenía un aire misterioso. Las paredes parecían susurrar historias, pero solo al caer la noche, una noche, me desperté de repente. Escuché un sonido inusual, susurros suaves que fluían a través de la casa. Me levanté de la cama y traté de escuchar con atención. Sonaba como si alguien hablara en voz baja. No estaba segura de qué era. Podía ser solo el viento. Al final, decidí ignorarlo. Pero, si soy honesta, esos susurros me inquietaban. Pasaron los días y lo que parecía una simple coincidencia se volvió más frecuente. Cada vez que cerraba los ojos, los oía. Esa cadencia en sus murmullos crecía. La curiosidad me llevó a investigar más sobre mi abuelo y su legado. En un viejo cajón, encontré su diario. Las páginas estaban amarillentas, llenas de notas sobre rituales. Eran historias de mitologías familiares que nunca había oído. Después de leer, empecé a sentir miedo. Me preguntaba si había algo oscuro detrás de todo. No puedo olvidar un par de detalles. Unas noches después de encontrar el diario, los susurros parecían volverse más claros. Escuché palabras. Intentaban formarse, pero yo no podía entenderlas. Había momentos en los que mi corazón latía rápido. Un escalofrío me recorrió la espalda. Lo intenté. Decidí quedarme despierta, esperando desentrañar el misterio. Una noche, con las luces apagadas, el silencio era abrumador. Sentí una brisa fría entrar por la ventana. Entonces los murmullos comenzaron otra vez. Mi piel se erizó. Me acerqué a la puerta y la abrí lentamente. El crujido resonó en la oscuridad. Miré el pasillo oscuro y solo vi sombras. Ya no había duda, algo sucedía. Fue entonces cuando sentí un roce en el suelo. Algo se movía y mi corazón latía rápido. Decidí dar un paso atrás y al volverme, vi una figura en mi habitación. Estaba paralizada de miedo. La figura no tenía forma definida, pero me miraba. Le pregunté, ¿quién eres? No obtuve respuesta. Simplemente me miraba fijamente. Después de un parpadeo, miré de nuevo y ya no estaba. Sentí un vacío en mi interior. No entendía qué era eso. Recorrí la casa y busqué alguna señal, pero no hallé nada. Esa noche intenté dormir, pero solo podía pensar en los susurros. Sería mi abuelo quien intentaba comunicarse. Las noches pasaban y seguía escuchando esos murmullos incomprensibles. Aún no entiendo qué era aquello. Jamás me sentí tan perdida. Me pregunto si los susurros son ecos del pasado, advertencias, o tal vez, algo más oscuro que está relacionado con mi familia. Nunca dejaré de pensar en ello. Capítulo 2. Decidí que necesitaba respuestas. La curiosidad pudo más que el miedo, así que al día siguiente, busqué en internet sobre mi abuelo. Encontré algunos artículos antiguos. Parecía que había sido una figura controvertida en la comunidad. Algunos lo recordaban con cariño, otros susurraban sobre sus intereses poco convencionales. Ciertas palabras volvían una y otra vez: ocultismo, rituales. Una inquietud se apoderó de mí. Así que decidí visitar la biblioteca local en busca de más información. El lugar era pequeño, polvoriento y lleno de libros antiguos. Pregunté a la bibliotecaria sobre mi abuelo. La miré a los ojos, buscando algún indicio de lo que había hecho. Su expresión cambiaba lentamente, como si dudara en contarme. Finalmente, susurró: esa familia no habla de su pasado. Me sentí intrigada y asustada al mismo tiempo. ¿Qué podían estar ocultando? Tomé prestados algunos libros sobre el ocultismo. Los devolví a casa y me sumergí en sus páginas. Las historias eran extrañas, llenas de rituales y entidades que podrían haber despertado. Me preguntaba si todo esto tenía relación con los susurros, pero antes de sacar conclusiones, decidí hacer una pausa. Necesitaba una noche sin miedo. Sin embargo, la tranquilidad fue efímera. Esa noche, a medida que el reloj marcaba la medianoche, escuché el sonido de una puerta abriéndose. Me desperté y mi corazón latía con fuerza. Miré alrededor, pero todo estaba en silencio. La sensación de que había algo en la casa era abrumadora. Volví a cerrarme en mis pensamientos, tratando de convencerme de que todo era producto de mi imaginación. Poco después, decidí investigar un poco más. Recordé que el diario mencionaba un sótano. No tenía idea de cómo había olvidado eso. La idea de descender al sótano era inquietante,
pero la curiosidad en mí no podía resistir. Al llegar a la puerta, una sensación extraña me invadió. La madera del marco era fría al tacto, como si la propia puerta tuviera vida. Bajé las escaleras lentamente. La oscuridad me engullía. Cuando encendí la luz, encontré un espacio pequeño, repleto de cajas y antigüedades cubiertas de polvo. Aún así, algo más llamó mi atención. Una mesa en el centro de la habitación tenía lo que parecía ser un altar improvisado, decorado con símbolos extraños y una vela derretida. Sin pensarlo, me acerqué. Sobre la mesa, vi un pequeño objeto brillando entre la penumbra. Era un medallón antiguo, cubierto de marcas. A medida que lo sostenía, sentí una vibración surgiendo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Miré a mi alrededor y sentí que no estaba sola. Los susurros volvían, esta vez más fuertes, como si el medallón hubiera despertado algo. Fue entonces cuando todo se volvió borroso. La luz parpadeó y el ambiente se volvió helado. Mi corazón comenzó a acelerar. Alguien estaba detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Todo parecía un juego entre sombras y recuerdos. ¿Era mi abuelo? ¿Qué quería de mí? Solo sabía que necesitaba respuestas y que los susurros estaban más cerca de lo que esperaba. Sin embargo, también sabía que adentrarse más en este misterio podría ser más peligroso de lo que jamás imaginé. Al salir del sótano, noté que el medallón aún colgaba en mi mano. Algo me decía que el verdadero peligro apenas comenzaba a asomar su cara. Capítulo 3. Pasé la mañana siguiente en una especie de trance. El medallón relacionado con los misterios de mi abuelo sintiéndose como una carga. Me decidí a guardarlo en un lugar seguro, pero dejé que la curiosidad consiguiera tomar control. Las inquietantes preguntas se multiplicaban en mi mente. ¿Qué rituales había practicado? ¿Quiénes eran esas entidades? ¿Era este medallón un vínculo con algo más? El sonido de la puerta trasera interrumpió mis pensamientos. Era mi vecino, el señor Gómez, un anciano con el que había intercambiado breves palabras en el pasado. Su expresión era seria y su mirada evitaba el contacto directo. Hola, Clara. Necesitamos hablar, dijo, y el tono en su voz me hizo sentir una punzada de preocupación. Lo conduje a la cocina, y le ofrecí un café, tratando de calmar mis nervios. Al principio dudó, pero luego, como si una barrera se rompiera, exclamó, he visto cosas en esta casa que nunca debería haber visto. Me helé al escuchar aquellas palabras. ¿Sobre mi abuelo?, pregunté, sin poder evitar que la ansiedad se reflejara en mi voz. Asintió. He oído los susurros también. Siempre he sentido que algo oscuro habitaba aquí, pero nunca tuve pruebas. Hasta ahora. Se inclinó hacia mí, y su mirada se volvió intensa. El medallón que tuviste en tus manos, no es un simple objeto. Es un puente, un vínculo entre mundos. Te conecta a lo que tu abuelo empezó pero no pudo terminar. Mi corazón se volvió un nudo. ¿Qué significa eso? Significa que lo que está despertando puede que no desee volver a dormir, respondió, su voz temblando. Las palabras resonaban en mi mente. Sentí un apretón en mi pecho. ¿Acaso mi curiosidad me había llevado a abrir una puerta que nunca debí tocar? Caminé hacia la ventana, tratando de calmarme, pero al mirar hacia el jardín, noté que una sombra se movía detrás de los árboles. Mi respiración se aceleró. El señor Gómez se dio cuenta y se giró para buscar. No estás sola, Clara. Hay cosas que ven y quieren cruzar. Antes de que pudiera procesar lo que dijo, un grito desgarrador resonó desde la casa. Era un sonido que nunca había escuchado, y se sentía como un eco de los susurros. Atraída por la urgencia, corrí hacia la puerta, pero el señor Gómez me detuvo. No debes ir. Eso es peligroso, pero mi decisión ya estaba tomada. Era el momento de confrontar lo desconocido. Tomé el medallón de mi bolsillo y lo sostuve frente a mí, la calidez del metal me ofreció una dosis de valentía. Giré el pomo y abrí la puerta, el aire estaba cargado con una tensión palpable. Las sombras parecían bailar justo al borde de mi visión. Cada susurro parecía crecer en intensidad. Pasé al lado del señor Gómez, quien lució desgarrado entre la intriga y el terror en su rostro. Mientras avanzaba hacia el interior de la casa, me di cuenta de que todos los caminos me llevaban de regreso al sótano. La sensación de que algo me observaba era innegable, y ese algo deseaba que encontrara respuestas. Tan pronto como puse un pie en el sótano, la luz se apagó repentinamente. Caí de rodillas, y supe que el verdadero horror estaba por revelarse. ¿Qué seguiría después? No podía darme el lujo de dudar más. Sin embargo, entre la oscuridad, una sombra conocida tomó forma. ¿Era mi abuelo?
O alguien más que había venido a reclamar lo que le pertenecía. Capítulo 4. La oscuridad del sótano se apoderó de mí como un manto pesado. Mis manos temblaban mientras intentaba reconocer la forma familiar. Abuelo, murmuré, aunque el sonido de mi propia voz me sonó extraño. La sombra se movió un poco más cerca, y pude distinguir una figura con rasgos difusos. No era él. La figura sonrió de una forma inquietante, pero los ojos, esos ojos oscuros, llenos de vacío, me hicieron retroceder. No era mi abuelo, era algo más, algo que había sido atraído por el medallón. Sentí que el frío de la habitación me calaba los huesos. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz casi un susurro. En lugar de responder, la figura extendió una mano, y una oleada de susurros llenó el aire. Parecían palabras entrecortadas, como si intentaran comunicarse a través de una muralla de desesperación. No podía entenderlos, pero la emoción que transmitían era clara, un anhelo, una súplica, quizás incluso un deseo de venganza. Respirando hondo, intenté recordar las palabras del señor Gómez. Lo que está despertando puede que no desee volver a dormir. No quería ser la portadora de un legado tan oscuro. Sin embargo, el medallón vibró en mi mano como si respondiera a la presencia. ¿Tú quieres algo de mí?, pregunté, sintiendo como la tensión crecía. La figura sintió lentamente, y en ese momento comprendí. Había algo que necesitaba. Me acerqué con cautela, el medallón brillante en mi palma. ¿Qué quieres? Entonces, una visión me golpeó. Recuerdos flotaron a la superficie de mi mente. Imágenes de rituales, de sombras danzando en la penumbra, de mi abuelo en medio de un círculo dibujado en el suelo. Había un sacrificio, un acuerdo hecho hace mucho tiempo. Supe que lo que había comenzado mi abuelo, aún no había terminado. La sombra se tornó más concreta y, por un instante, me pareció que un rostro conocido asumía forma en la oscuridad. Un sentimiento de conexión recorrió mi cuerpo. Era como si la figura quisiera que supiera su historia. Pero, tampoco podía ignorar la advertencia de mi vecino. Era posible que mi propia sangre hubiera creado un vínculo tan peligroso. Mis pensamientos fueron interrumpidos cuando una ráfaga de aire frío barrió el sótano. La figura se desvaneció un instante, solo para volver a aparecer más cerca, casi a mi lado. La conexión se estaba intensificando, y puedo jurar que sentí su deseo de cruzar al otro lado, de liberarse de esta prisión oscura. El sudor comenzaba a cubrir mi frente cuando comprendí que dependía de mí. Tenía que decidir, continuar con el legado, empujar hacia adelante y abrir la puerta que mi abuelo había cerrado, o dar un paso atrás y alejarme de lo desconocido. Pero, mientras pensaba en esto, un nuevo grito rompió el silencio, más fuerte que el primero. Era un grito que resonó en las paredes, un eco de algo que nunca debería haber despertado. Entonces algo crujió detrás de mí. Giré rápidamente, y lo que vi me hizo helar la sangre. La sombra que me había tratado de alcanzar ahora era más macabra, más tangible, y me sentí atrapada en un lado de la realidad. No estaba sola, y el tiempo se estaba acabando. ¡Ayuda!, grité, pero el eco se ahogó en la oscuridad. Tenía que hacer algo. Sin saber por qué, levanté el medallón hacia la sombra. Fue en ese instante que su rostro cambió, y supe que el verdadero misterio de mi abuelo apenas comenzaba a revelarse. Capítulo 5. No sabía qué esperar al levantar el medallón, pero cuando lo hice, la figura pareció estremecerse. Los gritos continuaban resonando en mis oídos, mezclándose con los ecos de mis propios pensamientos caóticos. ¿Qué quieres de mí?, repetí, esta vez más fuerte, intentando encontrar mi voz en medio de la confusión. La sombra se materializó aún más, y por un momento, vi lo que me había estado ocultando. Sus ojos, vacíos y tristes, reflejaban un sufrimiento que apenas podía comprender. Eran ojos que llevaban una historia trágica, un relato olvidado que ansiaba ser contado. Aún así, mi corazón latía desbocado, y la desesperación de la figura presionaba sobre mí como un peso insoportable. «Debo liberarte, ¿verdad?», dije, aunque no sabía si era lo que realmente deseaba hacer. La figura sintió una vez más, y de repente, el aire se tornó denso. Los susurros comenzaron a elevarse en un crescendo agudo, convirtiéndose en un canto lastimero que parecía atravesar cada rincón del sótano. Entonces, recordé las viejas leyendas que mi abuelo solía contarme. Hablaba de un pacto, de una relación entre nuestro linaje y un poder oscuro que él había jurado sellar. «Esto es tu culpa», pensé, mirando al medallón. Sentí que había estado atrapada en esta historia desde el principio, como si cada decisión que había tomado me hubiera conducido a este momento. En un impulso, guardé el medallón contra mi pecho. «No puedo permitir que esto continúe», murmuré, más para mí misma que para la figura. Antes de que pudiera reaccionar, la sombra se abalanzó hacia mí y el medallón comenzó a vibrar intensamente, como si estuviera en medio de un conflicto propio.
La figura se retorcía en el aire, reminiscence de las imágenes que había visto en mi mente. Un instante de lucidez me golpeó con fuerza. Comprendí que, si quería salir de esta pesadilla, debía enfrentar no solo a la sombra, sino también lo que había hecho mi abuelo. ¿Podemos hacerlo juntos?, pregunté, sintiendo que mi aliento se aceleraba. ¿Podemos romper este ciclo? La figura, aunque aún nebulosa, pareció reaccionar a mis palabras. Un torrente de energía me abrumó, caliente y fría a la vez, y la sombra adoptó una forma más definida. Eran rasgos de tristeza, pero también de esperanza. Una serie de visiones se apoderó de mí rápidamente. Vi escenas de rituales, de manos unidas, de un sacrificio que él había hecho para sellar aquello que ahora parecía querer desatar. Entendí que el medallón no solo era un objeto, era el lazo que unía nuestro pasado con un futuro incierto. Pero justo cuando sentí que podría tener la llave para solucionar todo, un estruendo ensordecedor resonó a mis espaldas. Algo estaba rompiendo las barreras de este mundo. No estaba sola, y no solo me enfrentaba a la sombra de mi abuelo, había algo más, algo que quizás nunca había pensado que podría regresar. Con un grito agudo que rasgó el aire, la forma oscura se oscureció aún más, y una nueva amenaza emergió de las sombras. Era una figura más grande, imponente, con ojos ardientes que quemaban como un fuego infernal. Sabía que esta presencia iba más allá de la tristeza y la desesperación. Era algo que quería destruir. Mi mente se llenó de temor, pero también de determinación. No abandonaré a mi abuelo, aseguré, aunque la duda crecía en mi interior. Con el medallón aún en mano, le lancé una mirada desafiante a la nueva figura. No sé quién eres, pero no te temo. El caos estaba a punto de desatarse, y no había vuelta atrás. Todo comenzó con un pacto, pensé, sintiendo que ya era hora de que el secreto familiar finalmente se revelara. La guerra entre la sombra y la luz apenas comenzaba, y yo era el puente entre ambos lados. Capítulo 6. La figura que se cernía sobre mí era aterradora. A medida que su forma se definía, podía sentir el frío recorriendo mi espalda, como si la misma oscuridad se estuviera burlando de mí. Los ojos ardientes picaban en mi piel, y la desesperación en su mirada indicaba que no estaba aquí solo para observar. No tengo tiempo para ti, apreté los dientes y alcé el medallón, esperando que su brillo pudiera ofrecerme protección. La sombra a mi alrededor parecía temerla, incluso retrocedió un paso. Tú y yo somos diferentes, dije, intentando encontrar la fortaleza en mi interior. No seguiré el camino que trazó mi abuelo, pero lo que pasó a continuación fue un eco de mis peores pesadillas. La presencia avanzada dejó escapar un grito gutural, desgarrador, que reverberó en las paredes del sótano. Este no era un sonido humano. Era un recordatorio de todo lo que había sido perdido, de la historia triste que mi familia había estado encerrando. Ese grito resonó en mi mente, perturbando cada rincón de mis pensamientos. No te entiendo, grité, sintiendo que la desesperación intentaba envolverme. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué quieres de mí? La sombra en las paredes comenzó a cobrar vida, como si quisieran responderme. Una serie de imágenes entraron a mi mente nuevamente, un anciano atado en un altar, invocando a seres oscuros, y el brillo del medallón iluminando la escena macabra. De repente, el piso tembló, y perdí balance. Caí de rodillas, sintiendo el frío del suelo haciendo eco de mi miedo. La figura imponente se abalanzó hacia mí, pero esta vez no reaccioné por instinto. En su mirada reconocí algo familiar, un dolor que corría en mis venas. No, no te lo permitiré, murmuré con más calma. No necesito huir. Soy parte de esto. El medallón vibraba como nunca antes, intensificando su luz. En el fondo, sentí que el sacrificio de mi abuelo lo había mantenido a raya, un sacrificio que él había hecho para proteger nuestra familia. Y ahora, después de tantos años, sus efectos estaban desvaneciéndose. La figura se detuvo, confundida, y tomé aliento. Si eres la sombra de mi abuelo, entonces el medallón es el vínculo. Debemos encontrar la manera de liberarte juntos, de romper este ciclo. No sabía si mis palabras tenían sentido, pero algo en mí repitió la oración como un mantra. Los susurros de la sombra se tornaron más claros, como si respondieran a mi llamado. Vuelve a lo que fue, parecía decirme. Y en ese instante, entendí que no se trataba solo de liberarlos, era una cuestión de restaurar el equilibrio que mi abuelo había destruido. A medida que avanzaba, sentí el medallón casi vibrar. Con un impulso, lo levanté de nuevo hacia la figura mayor. Si eres parte de lo que mi abuelo selló, entonces esta es tu oportunidad. Alístate para volver. La luz del medallón estalló, iluminando el sótano con fuerza cegadora. Los gritos y los ecos empezaron a mezclarse, y en lugar de miedo, sentí que se convertían en un canto. Era un llamado a la reconciliación. Pero entonces,
La figura imponente, que parecía estar atrapada entre dos mundos, se estiró desafiante, y un brillo oscuro comenzó a rodearla. «¿Esto no ha terminado?». Su voz era aún más profunda ahora, resonando a través de las paredes como un trueno. En ese momento supe que un gran desafío se acercaba. El medallón era solo el comienzo, una herramienta, no la solución. Tenía que averiguar cómo equilibrar lo que mi abuelo había roto. Con mi corazón latiendo desbocado, me levanté de golpe. No podía asumir que todo lo que había hecho sería suficiente. No podía permitir que la historia de mi familia se repitiera una vez más. Cuando la figura de sombra se abalanzó hacia mí, supe que definitivamente estaba lejos de terminar. La lucha que había comenzado apenas se estaba acercando a su clímax, y yo tenía que encontrar mi lugar en esta narrativa oscura. Capítulo 7. El aire se llenó de un momento de silencio absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido. Mis dedos aún apretaban el medallón, la luz resplandecía a mi alrededor, pero la figura oscura no se detenía. Retrocedí unos pasos, sabiendo que enfrentaba algo mucho más grande de lo que había imaginado. «No», grité, levantando el medallón con más fuerza. «Esto no es un duelo. Debemos encontrar la paz». Mi voz tembló, pero las palabras salieron más firmes de lo que sentía. La sombra se detuvo un instante, y el brillo pareció abrir un pequeño portal entre nosotros. Pero entonces, el rugido de tormenta que provenía de la figura oscura se intensificó. «Tu abuelo eligió el sacrificio», resonó su voz, ahora llena de ira y dolor. «Yo soy el eco de su decisión y tú eres parte de ello. ¿Qué te hace pensar que puedes cambiarlo todo?». Me quedé sin palabras. Cada palabra era una puntada de dolor. Mi abuelo había hecho algo monstruoso, y aún así, yo era parte de esa herencia. Pero de repente, recordé las visiones, los gritos, la forma de aquel anciano atado. No podía permitir que esa historia continuara. «Porque ya no soy un niño asustado», respondí, sintiendo que mi voz se alzaba. «No tengo que someterme al mismo destino. Podemos encontrar una solución. Tú y yo». «Por favor, déjame ayudarte», la figura titubeó, su brillo oscuro vaciló un momento. Fue una fracción de segundo, pero tuve la intuición de que había llegado al núcleo de su confusión. Era el dolor lo que había desencadenado su ira. Podría haber un camino hacia la redención. La sombra dio un paso atrás, como si la luz del medallón lo rechazara. ¿Ayudarme? Mis cadenas fueron forjadas por tu propia sangre. Podría siquiera imaginar el peso de mi sufrimiento. La rabia era palpable, y, por un instante, todo giró a mi alrededor, sacudiendo mis cimientos. Después de todo este tiempo, estoy aquí. No todo está perdido, insistí. Pero la figura parecía perderse en su memoria oscura. Una parte de mí temía que no pudiera entender, que jamás vería más allá de su dolor. La oscuridad empezó a temblar, y recuerdo sentir que el sótano vibraba a mi alrededor, como si la propia casa supiera que algo importante estaba por suceder. A medida que la energía crecía, también lo hacía mi determinación. Tenía que buscar algo más dentro de mí, algo que pudiera resonar con esa energía oscura. Me concentré, sintiendo como el medallón ardía en mi mano. Comencé a recordar las historias de mi abuelo, no solo las que hablaban de oscuridad, sino también de los momentos de luz. Sentía que todas esas memorias formaban una cuerda, un hilo de conexión con todo lo que había sido olvidado. Mi abuelo selló algo, pero también dejó un legado diferente. Quiero honrar lo que él hizo, pero de una manera diferente, dije, dejando que mis palabras fluyeran. Es hora de romper el ciclo. Un retumbar resonó a mi alrededor y las sombras comenzaron a remolinarse, inquietas. El eco de esos gritos, que antes eran aterradores, se transformaban en murmuros de esperanza. Evocando coraje, levanté el medallón una vez más y lo dirigí hacia la figura. «Si somos parte de esto juntos, yo quiero ser la luz en medio de tu oscuridad», proclamé, sintiendo que mi voz era un grito de guerra. La violencia de la figura se calmaba, y podía ver cómo la mirada en sus ojos cambiaba. Tal vez había una oportunidad. De repente, un rayo de luz se abrió paso entre las sombras, y la figura se encontró frente a mí, vulnerable. Pero justo antes de que pudiera aceptar mi oferta, un grito desgarrador resonó desde las profundidades del sótano, interrumpiéndonos. «No te atrevas a atravesar este lugar». La voz no era la de la sombra, sino un eco aún más profundo y amenazante. El suelo tembló bajo mis pies, y supe que una nueva amenaza se acercaba. Miedo y resolución compitieron dentro de mí. Tenía que actuar rápido, pero el tiempo se me agotaba. Si no me movía, podría perder la única oportunidad que tenía de cambiar el destino de mi familia. «¿Vamos?», grité, extendiendo la mano hacia la figura oscura. «No estamos aquí para destruir, estamos aquí para sanar».
La lucha por el destino de mi familia apenas comenzaba, y sabía que la próxima decisión podría ser la más importante de mi vida. Capítulo 8. El aire se volvió espeso. El grito que resonó desde las profundidades del sótano cortó como un cuchillo, y sentí que el medallón temblaba en mi mano. No podía permitir que el miedo me paralizara. Miré a la figura oscura, su expresión había cambiado. Había vulnerabilidad en sus ojos. Quizás era el momento. Debemos hacerlo juntos, le dije, tratando de mantener la calma en mi voz. No podemos dejar que la ira de nuestro pasado rija nuestro futuro. Extendí la mano aún más, mi corazón golpeando en mi pecho, la sombra parecía dudar, pero el eco de la voz que había sonado antes seguía resonando. Eres un tonto si crees que puedes cambiar el destino, advirtió un retumbo que sacudió los cimientos del sótano. Aquella voz tenía un poder palpable y aterrador. Quizás sí, pero merece la pena intentarlo, respondí, sintiendo la urgencia correr por mis venas. De repente, sentí que algo oscuro se acercaba, como si una tormenta estuviera formándose en el aire entre nosotros. El suelo tembló de nuevo, y las paredes comenzaron a crujir. No dejaré que lo hagas. Gritó la voz, y con sus palabras, una nueva sombra emergió del vacío. Era más grande, más poderosa, como si tuviera la intención de devorarlo todo. Escóndete, niño. No, grité, dando un paso al frente. No voy a dejar que esto termine así. Hay otra forma. La figura oscura retrocedió, buscando refugio en las sombras que antes eran su hogar. Mis manos temblaban, pero levanté el medallón una vez más. La luz brillaba con fuerza, y esta vez sentí que una conexión se formaba entre la figura y yo. ¿Sientes eso? Pregunté. Eres parte de esto también, aún puedes elegir. A medida que la nueva sombra avanzaba, sabía que estaba perdiendo tiempo. La luz del medallón se alimentaba de mi energía y de la fragilidad de la figura, creando un pequeño puente entre nuestro dolor compartido. Por favor, déjame ayudarte, supliqué, sintiendo que mi voz se quebraba. La figura oscura comenzó a solidificarse, su forma girando entre el caos que nos rodeaba. No puedo, no debo, susurró, pero había un indicio de duda en su voz. Estaría considerando lo que le ofrecía. El eco de la amenaza creciente se hacía más fuerte, sus desesperados gritos invadían mi mente. Eres un monstruo, una traición. Los gritos de horror resonaban en el fondo, pero yo solo podía pensar en la figura frente a mí. Eres más que esto. Juntos podemos dar un paso adelante, le grité mientras el vacío se acercaba. La sombra pareció estremecerse, su forma titilaba entre la luz y la oscuridad. Pero, en ese instante, la nueva sombra también arremetió. Se lanzó hacia mí con una furia aterradora, y un frío gélido se apoderó del lugar. Temí que estaba a punto de perderlo todo, mi vida, mis sueños, la oportunidad de salvar a aquellos que vinieron antes que yo. La figura oscura miró hacia la nueva sombra y después hacia mí, como si necesitara tomar una decisión final. ¿Qué harás?, preguntó, y en su voz había un brillo de esperanza que nunca pensé que podría encontrar. Haré lo necesario, respondí, apretando el medallón con todas mis fuerzas, sintiendo un nuevo impulso de energía radiar desde el centro de mi ser. Lucharé por nosotros, y entonces, todo se oscureció. Capítulo 9. El silencio fue abrumador. Abrí los ojos, pero la oscuridad apenas me dejaba ver. Podía sentir el medallón frío en mi mano, su luz casi apagándose. Un sudor frío me recorría la espalda. ¿Dónde estoy?, me pregunté en voz baja, pero nadie respondió. A medida que me acostumbraba a la penumbra, comencé a escuchar un murmullo distante. Era un sonido etéreo que parecía arrastrarse entre las sombras, como si el mismo lugar estuviera susurrando secretos viejos. La figura oscura, ahora solo una bruma en mi mente, había desaparecido. Aún así, sentía que había dejado algo atrás, un fragmento de mí que debía recuperar. Desperté de golpe cuando un destello de luz cortó la oscuridad. Era fugaz, pero me hizo recordar lo que había ocurrido antes. ¿La figura había elegido unirse a mí? Mi corazón latía con fuerza mientras esos pensamientos se mezclaban con la sensación del peligro inminente. La nueva sombra aún estaba ahí, acechando, esperando a que bajara la guardia. Es hora de que te enfrentes a tu destino. Resonó una voz profunda y grave, haciendo eco en las paredes del sótano. Me levanté rápidamente, buscando la fuente del sonido, pero solo había silencio nuevamente, una calma tensa que me llenó de inquietud. Mientras me movía, noté algo inusual en el suelo. Había una marca en la tierra, como una runa antigua. Podía sentirla vibrar bajo mis pies. Me acerqué y posé la mano sobre ella. En ese momento, una visión atravesó mi mente. Vi imágenes, mi abuelo, un hombre de rostro cansado, cargando un peso invisible,
Sombras danzantes a su alrededor, un ritual, una promesa rota. ¿Qué hiciste, abuelo?, murmuré para mí mismo. Las piezas empezaron a encajar. La sombra que había confrontado no era solo una creación de mi mente, era un eco de las luchas de mi familia, de los secretos guardados y las decisiones mal tomadas. Entonces, un sonido crujiente me sacó de mis pensamientos. Giré sobre mis talones justo a tiempo para ver la nueva sombra surgir del suelo, imponente. Tenía forma pero carecía de rostro, una presencia oscura que parecía absorber toda la luz que había quedado. Tu debilidad te condenará. Bramó la sombra con una rabia palpable. No podía permitir que ese miedo me paralizara nuevamente. Tenía que encontrar la conexión con la figura oscura que aún habitaba en mi mente. Ya no tengo miedo de ti, grité, apretando el medallón más fuerte. La luz titiló por un instante, y la sombra se detuvo, pero su presión seguía aumentando. Nosotros somos más que esto. Seguí insistiendo. Hay algo en ti que aún no comprendes. Sentí que las luces comenzaron a bailar en mis manos, crecían a medida que pronunciaba esas palabras. Las sombras a mi alrededor parecían desvanecerse lentamente, la risa aterradora de la nueva sombra se desvanecía en ecos de confusión. La figura que había conocido antes de la oscuridad volvió a asomarse, parte de mí quizás. ¿Puedes sentirlo?, le pregunté a la bruma inerte. ¿Podemos liberarte? ¿Podemos romper este ciclo juntos? El silencio se instaló por un instante y, con él, una extraña sensación de paz. Pero esa calma fue interrumpida cuando un temblor sacudió el suelo de nuevo. La sombra amenazante se lanzó hacia mí, y comprendí que el tiempo se estaba agotando. Entonces, vi algo brillante en el rincón de mi visión. ¡Ay! Grité, mirando hacia la fuente de luz. Era un viejo libro cubierto de polvo, casi perdido entre las ruinas. Podría tener las respuestas que necesitaba. Sin pensarlo, corrí hacia él, mientras la sombra a mis espaldas se acercaba. No puedo dejar que lo hagas, resonaba la voz, más fuerte que antes. La oscuridad estaba dispuesta a luchar, pero yo no me detendría. No más secretos, proclamé mientras me abalanzaba hacia el libro. La conexión con mi abuelo, con su legado, era lo único que podía salvarme. Y con eso, todo podría cambiar. Capítulo final, no había tiempo que perder. Mientras me lanzaba hacia el viejo libro, sentí el aliento helado de la sombra arremetiendo a mi espalda. La urgencia llenó cada fibra de mi ser, me aferré al medallón con toda la fuerza que pude encontrar. La cubierta del libro crujió al abrirse, y en su interior, las páginas amarillentas estaban repletas de símbolos y fórmulas que apenas podía entender. No obstante, en ese momento, un rayo de esperanza brotó en mí, los murmullos que una vez me habían aterrado ahora sonaban como un coro de voces ansiosas, como si buscaban que revelara sus secretos. Dame la luz, decía en mi mente, y sentí que lentamente entendía la conexión entre mi abuelo y lo que había sido encerrado en este sótano. Las páginas hablaban de balance, de romper lo que no deberíamos haber creado. Temblando, decidí que era momento de actuar. No puedes hacer esto. La voz de la sombra sonaba aullante, pero ya no me afectaba. Con el libro abierto ante mí, leí fragmentos en voz alta, palabras que parecían cobrar vida. La luz del medallón se intensificó, envolviendo la sala en un resplandor casi cegador, y las sombras comenzaron a retorcerse. La figura oscura que había visto antes emergió nuevamente, como un espectro de dolor y sufrimiento. Pero en lugar de sentir miedo, ahora podía percibir tristeza en su forma. «¿Devuélveme?», exigió, pero yo no me detendría. «Esto no es lo que quieres», le respondí, sintiendo que la luz del medallón se entrelazaba con la energía de la figura. «Eres más que un eco de la oscuridad. Eres parte de nuestra historia, pero podemos cambiar el final». La sombra vaciló. Las palabras resonaron en el aire, y como un eco, la ansiedad se tornó en confusión. Luego, el temblor en el suelo se intensificó, y una nueva oscuridad emergió, una sombra aún más oscura, multifacética y amenazadora. «Esto no se quedará así», rugió con una fuerza que me hizo dudar. «No tengo miedo», grité, rostro en alto. «No permitiré que esto controle mi vida ni la de mi familia. No más sacrificios». La luz del medallón brilló con tanta intensidad que, por un instante, iluminó la habitación como si fuera el día. La figura oscura a mi lado pareció dudar. ¿Lo entendería? Podía haber esperanza. De repente, el grito de la nueva sombra llenó el aire con un eco ensordecedor. Las paredes temblaron y el suelo se agrietó. «No puedes simplemente ignorar tu herencia». La presión aumentaba. Pero justo en ese momento, el libro soltó una ráfaga de luz que me abalanzó contra el suelo.
Sentí una conexión intensa con el medallón y supe que tenía que hacer un último sacrificio, no el que mi abuelo había hecho, sino algo diferente. Concentré cada gramo de mi voluntad. Por favor, déjame ser la paz entre estos mundos, susurré, no tenemos que vivir en ciclos de dolor. La luz del medallón estalló con gran fuerza, invocando un patrón que comenzó a cerrarse a nuestro alrededor, como una telaraña que atrapa todo a su paso. Las sombras se arremolinaron, y una lucha intensa se desató. No te atrevas a cruzar, la sombra rugió con furia. Pero era diferente, lo sentí. La conexión entre nosotros comenzaba a transformar la atmósfera. La broma de la figura oscura era un reflejo del dolor almacenado en el alma de mi familia. Ambas sombras estaban perdidas en su agonía, atadas por un legado del que no podían escapar sin un cambio. Sé libre. Terminé gritando, y en ese momento, la luz que emanaba del medallón se coló por cada rincón del sótano, disipando las sombras como humo ante el viento. Un vislumbre de calma se posó sobre mí cuando el eco del grito se desvaneció en la nada, y en un instante, todo se detuvo. El sótano, que había sido un lugar de angustia y terror, ahora estaba bañado en una luz dorada. Mis manos seguían sosteniendo el medallón, aunque su brillo comenzaba a desvanecerse. Las figuras oscuras se habían ido, quizás habiendo encontrado su camino de regreso al descanso. Con los ojos llenos de lágrimas, contemplé lo que había dejado atrás. Las respuestas no estaban todas, pero sentía un ligero alivio al saber que la historia de mi familia había cambiado, aunque solo un poco. Decidí que el legado de mi abuelo ya no sería solo un eco de miedo y dolor, sino la oportunidad de seguir adelante, encontrar la luz entre la sombra, y saber que siempre podría elegir mi propio camino. Aún así, mientras subía las escaleras, una pregunta persistía en mi mente: ¿había realmente terminado todo? ¿O era solo un descanso temporal en una lucha que nunca dejaría de existir? Mis pasos resonaban en las paredes, dejando un eco que recordaba que la ambigüedad de lo desconocido seguiría presente. La historia apenas comenzaba a escribirse, y yo sería la que llevaría sobre sus hombros el peso de lo que sucedió. Nunca volví a ser la misma, y no podía decir con certeza qué realmente había ocurrido, pero ya no tenía miedo de explorar los laberintos de mi linaje.